¿Cómo les va? Bueno, vamos a continuar con el dictado de esta unidad uno de la materia. Y para seguir con los temas que corresponden a esta unidad, primero, bueno, tenemos que repasar de que hemos dado básicamente tres textos para que ustedes lean. El texto de Carpio, relativo al filósofo Emmanuel Kant, el texto de Klimovsky, la desventura del conocimiento científico, que trata justamente sobre la ciencia, qué es la ciencia, y el texto de Marx, un texto muy corto, muy breve, pero muy profundo y que resume gran parte del pensamiento del autor en relación a lo que son las ideas, ¿no? Y cómo estas ideas están condicionadas por el mundo material que vivimos. Bueno, ahora igual vamos a avanzar en eso, pero lo primero que queremos decir es, bueno, para llegar a entender qué es la ciencia y qué es el conocimiento científico, en definitiva, para poder entender esto que llamamos ciencia del derecho, o sea que tenemos que empezar bien atrás. Para llegar a entender qué es la ciencia del derecho, primero tenemos que entender qué es la ciencia como conocimiento. Y bueno, en ese, con ese objetivo de entender qué es la ciencia es que pretendimos disparar la reflexión con este texto de Marx, que Marx es un pensador que de alguna manera ha inaugurado algo que se llama la perspectiva crítica en las ciencias sociales, y indudablemente ha sido un filósofo muy influyente en todo el pensamiento del siglo XIX, es un autor del siglo XIX, pero también del siglo XX y hasta nuestros días. Entonces, cuando hablamos de ciencia, en definitiva, pensamos en la idea de una búsqueda de la verdad, ¿no? De algo que podamos decir respecto del mundo que sea irrefutable, ¿no? Esa búsqueda de objetividad, o sea, que no sea simplemente una opinión subjetiva, sino algo que se encuentre verificado. En definitiva, la ciencia, como dice Klimovsky, es un conocimiento metódico. Y es metódico porque la ciencia básicamente se basa en un método, el método científico. ¿Qué es el método? Bueno, el método es un procedimiento, en definitiva, ¿no? El método es un procedimiento para llegar a una verdad. Ahora, ¿existe la verdad? Esta es una gran pregunta que no nos hacemos solamente ahora, sino que ya se hacían los filósofos griegos, y de alguna manera es algo que desvela a toda la historia del pensamiento. Platón ya decía que el conocimiento tiene tres requisitos: creencia, verdad y prueba. Creencia en el sentido de que, bueno, cuando conocer implica creer que lo que uno que está conociendo es cierto, ¿no? Que esa conclusión sea cierta. Verdad justamente es que sea algo irrefutable. Y prueba, bueno, el procedimiento, involucra ese procedimiento para llegar a esa verdad. Bueno, hoy la ciencia no piensa, o no se piensa con un conocimiento con esos tres requisitos, sino que hoy no hace falta que el conocimiento que tengamos sobre el mundo, el conocimiento científico, esté asentado en una creencia. Uno no necesariamente tiene que creer en que lo que está conociendo sea verdadero, como tampoco podemos presuponer que de la ciencia va a surgir un conocimiento verdadero.
Hoy se habla más bien de una verdad científica y no la existencia de una verdad absoluta. O sea, se piensa que toda verdad es relativa. Uno puede tener una posición más o menos relativista, pero lo que nadie puede dudar es que a través de la historia la ciencia ha establecido determinadas verdades que luego fueron reemplazadas por otras nuevas verdades. Y que lo que hoy es verdad no sabemos verdaderamente, valga la redundancia, si mañana también va a ser verdadero, porque bueno, la ciencia es un conocimiento acumulativo y teorías que en un momento se consideran verdaderas van perdiendo esa capacidad de explicar al mundo y son sustituidas por otras nuevas. Entonces, ¿qué nos queda? Si hoy la ciencia no necesita de creencia, no necesita de verdad, tampoco lo único que nos queda entonces es esa idea de prueba. Bueno, básicamente entonces la ciencia es un conocimiento metódico, el método científico. Entonces, ¿qué es un procedimiento que nos permite obtener el conocimiento y justificarlo? Para Aristóteles, la cuestión del conocimiento tiene que ver con la relación que existe entre lenguaje y realidad. Es decir, en cómo nos representamos esa realidad en que vivimos. Evidentemente, entonces, para Aristóteles, el conocimiento verdadero tiene que ver con un conocimiento que pueda reflejar de alguna manera esa realidad. Hoy tampoco se lo piensa de esta manera, porque hoy sabemos que no necesariamente nuestro conocimiento del mundo refleja la realidad, porque verdaderamente no sabemos verdaderamente cuál es nuestra realidad, sino que la única realidad que tenemos es la realidad que construimos científicamente. Y lo que tenemos son entonces, como dijimos, verdades científicas, que son relativas, relativas también como las verdades que existen en el sentido común. Porque el sentido común también es un conocimiento del mundo, es decir, tenemos un conocimiento de la ciencia por un lado y un conocimiento por otro lado del sentido común. ¿Cuál es el conocimiento del sentido común? Bueno, el conocimiento del hombre de la calle, todos conocemos. ¿Eh? Todos los que vivimos en este mundo, no hace falta ser un científico para conocer este mundo. Sin embargo, las formas de conocer el mundo son muy diferentes en el caso de la ciencia que en el caso del sentido común. Evidentemente, esa idea de la ciencia como conocimiento metódico es lo que lo diferencia del sentido común. El saber científico tiene que ver con un conocimiento que ha sido sometido a prueba, ¿no? Que no ha podido ser refutado. Algunos dicen que ha sido verificado, más bien que no ha podido ser refutado, porque no sabemos si mañana una nueva teoría no lo va a refutar y se va a convertir en la nueva verdad científica. Entonces, con esto entendemos que la ciencia es un saber que requiere una perspectiva crítica, ¿no? De poner todo en cuestión. Y para que algo pueda ser considerado una verdad científica debe pasar ese tamiz entonces del método científico. Todo esto está explicado en el texto de Klimovsky que hemos dado. Pero para llegar a esta idea de ciencia que hoy tenemos, ha habido o se ha desarrollado a través del tiempo una cantidad de ideas, de pensadores que han discutido la cuestión del conocimiento, de la verdad, de nuestra posibilidad de acceso al mundo en que conocemos. Evidentemente, la ciencia como conocimiento que tiene una preeminencia inusitada en la modernidad, no tenía el mismo papel o directamente no se había configurado como tal antes de la modernidad. Cuando hablamos de la modernidad hablamos de una etapa cultural de la humanidad que arranca más o menos para el siglo XV, XVI,
hay determinados hechos que marcan la ruptura del mundo premoderno al mundo moderno. En este mundo moderno, el mundo es más racionalizado, la ciencia se erige como el saber central y se va dejando atrás ese carácter mítico, ¿no?, que tenía el mundo. Hay un proceso de desencantamiento del mundo o de secularización del mundo, ¿no? El peso de la religión es mucho menor en esta etapa cultural que llamamos modernidad. Entonces, el dogma religioso se pasa al conocimiento científico. ¿Y cuáles son los hechos que permiten entender esto? Bueno, un hecho fundamental para esto es lo que se llamó la Revolución Copernicana, ¿no?, que constituye nada más y nada menos que una revolución científica, ¿no? ¿Y por qué copernicana? Bueno, porque Copérnico justamente fue un filósofo, astrónomo, que entendió que el centro del universo ya no era la Tierra, sino que el centro del universo era el Sol. Usted le va a parecer, bueno, pero eso es una verdad de perogrullo. Una verdad de perogrullo, pero que en ese momento no era considerada tal. En ese momento la verdad del dogma religioso, era que la Tierra era el centro del universo. Entonces, desafiar ese conocimiento considerado verdadero era no solamente un cuestionamiento en términos de conocimiento científico, sino era directamente una subversión al orden político y social de ese momento. Por eso se lo llama la Revolución Copernicana, porque de alguna manera lo que se pone en cuestión son las bases, esa base religiosa del orden medieval, ¿no? Pero claro, Copérnico no es que aparece de la nada, evidentemente la evolución del pensamiento del hombre va llevando a que de a poco el conocimiento, el mundo en sí mismo se vaya racionalizando cada vez más, ¿no? Y otros hechos van también a llevar al avance de esta modernidad, el descubrimiento de América, el desarrollo del comercio, ¿no? La moneda, ¿no?, que va a permitir justamente la expansión comercial. Y con esto todo un cúmulo de nuevas ideas que van a ir surgiendo, sobre todo a partir del siglo XVI y XVII, el racionalismo, ¿no? Esa corriente filosófica que pone como centro al hombre y al hombre como ser racional, ¿no? Un ser humano capaz de pensar, capaz de reflexionar, capaz de conocer el mundo en que vive. Pero para conocer el mundo en que vive, esa razón primero lo que tenía que hacer era poner en cuestión todo, poner en duda. Y ahí aparece un filósofo que se llama René Descartes. René Descartes es un filósofo francés, ¿no?, justamente del siglo XVII, ¿no?, que lo que coloca es a la duda como método, ¿no?, la duda metódica. Primero había que deconstruir todo lo que teníamos como verdadero, ponerlo en cuestión, criticarlo. Esa es la crítica cartesiana, ¿no? ¿Y qué dice Descartes? Bueno, Descartes dice que no podemos, para llegar a un conocimiento verdadero, sino primero derrumbar la base de lo que tenemos, o sea, poner en duda todo e ir hacia los principios. Y poner en duda todo es incluso poner en duda que existimos. Sí, que existimos. Directamente que existimos como seres humanos, que existo como individuo. Entonces, ¿cómo luego de efectuar o llevar a cabo semejante deconstrucción,
¿cómo se vuelve a construir un edificio de conocimiento? Y bueno, ahí Descartes lo que dice es, yo lo único que sé es que pienso, y como pienso, puedo deducir que existo. Por eso ese, el, la frase tan conocida de Descartes, el pienso, luego existo, o pienso, por lo tanto existo, es la forma en que se empieza a reconstruir el edificio, ¿no? de conocimiento de Descartes, entendiendo que es la razón, el pensar, el que me permite avanzar en el conocimiento del mundo, porque el ser humano conoce a través de la razón. Y esta es la base del racionalismo, ¿no? La base del racionalismo es que existe un mundo que es posible de conocer y además que ese mundo puede ser conocido por la razón. Es la razón la que me permite conocerlo. Pero con el avance del conocimiento, con el desarrollo de estas ideas en Europa, también van a aparecer posturas contrapuestas, ¿no? Como por ejemplo el empirismo. El empirismo como corriente filosófica que va a cuestionar la idea de que se conoce a través de la razón. Para Descartes, los sentidos nos engañan. Imagínense, dice Descartes, por ejemplo, si estamos en una noche leyendo con una vela, cuando el fuego se mueve, parece que las cosas también se movieran. Sin embargo, yo percibo ese fenómeno de esa manera, pero no quiere decir que las cosas se muevan. O por ejemplo, si apago la luz, no voy a ver nada. ¿Eso quiere decir que el mundo se oscureció? No, no es que el mundo se oscureció. Yo no puedo verlo, los colores siguen presentes. Yo ya no puedo percibirlos. Entonces, las cosas siguen estando donde están, por más que haya oscuridad. Entonces, son los sentidos los que nos engañan. Pero racionalmente podemos entender que las cosas siguen estando ahí aunque yo apague la luz. Bueno, el empirismo dice, cuestiona esto, porque dice, está bien, es cierto lo que dice Descartes, en que la razón tiene un papel fundamental en el conocimiento, porque la razón es la que ordena las ideas. Ahora, no existe conocimiento si no tenemos experiencia. No existe conocimiento si no es a través de los sentidos. Nosotros aprendemos el mundo a partir de los sentidos. Si no tenemos sensibilidad, no podemos conocer y por lo tanto la razón no va a poder operar. Entonces no es que se conoce a través de la razón, sino que se conoce, dice el empirismo, a través de la experiencia. Esto va a dar lugar a también corrientes filosóficas del pensamiento y al desarrollo también de la ciencia para entender que la ciencia tiene esa base empírica. Ese procedimiento científico tiene que ver con esa base empírica que es que las cosas deban verificarse en la realidad práctica. O sea, lo que no lo veo, no lo creo. Esa frase tan del sentido común que es lo que no veo, no lo creo. Bueno, la ciencia se maneja con esa actitud desconfiada, empirista, ¿no? Que si no se puede experimentar, no se puede considerar cierta ese conocimiento. Entonces teníamos el racionalismo por un lado, se conoce a través de la razón, el empirismo se conoce a través de los sentidos. Pero posteriormente va a ser Kant el que, alemán, pensador, filósofo alemán, ¿no? Que va también a intervenir en esta discusión entre racionalismo y empirismo, ese racionalismo francés de Descartes y el empirismo inglés de David Hume, como tal vez el referente más importante de este empirismo, y va a intentar sintetizar ambas tradiciones. ¿Sí? ¿Y por qué va a intentar sintetizar? Porque para Kant
Tanto la razón como la experiencia son dos aspectos fundamentales en el acto de conocer. ¿Y por qué decimos que son fundamentales? Porque evidentemente conocemos a través de la razón, dice Kant, pero también tiene razón el empirismo, que conocemos a través de la razón en los límites de nuestra experiencia. Lo que no podemos experimentar, no podemos conocer. Entonces, ¿tienen razón los dos? Tienen en parte razón los dos. Porque ¿qué dice Kant? Sin experiencia, la razón no puede conocer nada. Entonces, las conclusiones del racionalismo son limitadas. Y en el caso del empirismo tendría razón, o sea, la razón operaría después para ordenar las ideas que nos vienen desde la experiencia. No, tampoco es tan así, dice Kant. Porque en realidad la razón opera antes, opera en el momento mismo que estamos experimentando. Nuestra razón es de alguna manera también condición de posibilidad de esa experiencia. Nosotros no conocemos en el vacío, conocemos porque tenemos una estructura mental que nos permite conocer las cosas de determinada manera. Y si tuviéramos otra estructura mental, otra forma de percibirlas, conoceríamos de otra. Entonces, de alguna manera, porque tenemos la facultad de pensar, porque tenemos la facultad de razonar, podemos conocer. De lo contrario, no podríamos relacionar los objetos, ni siquiera podríamos tener conciencia de los objetos. Si nosotros, por ejemplo, conocemos cualquier objeto, un vaso, acá tengo un vaso, este vaso que tengo aquí, nosotros podemos conocerlo previamente porque tenemos la idea de vaso. Entonces nosotros podemos decir, esto es un vaso porque cumple con todas las cualidades por las cuales nosotros definimos que algo es un vaso. Ahora bien, si nosotros no tuviéramos la capacidad de conceptualizar, de ninguna manera podríamos directamente formarnos en nuestra cabeza la idea de vaso, por lo cual tampoco podríamos ver un vaso. ¿Se dan cuenta? La razón no viene después a ordenar la idea. La razón es a priori. La razón es a priori también. Esto es lo que llama a priori. La razón es algo que va más allá de la experiencia, y ese más allá de la experiencia funciona también como condición de posibilidad de esa experiencia y de los objetos de la experiencia. Bueno, lean el texto de Kant, es un texto muy iluminador, porque de alguna manera Kant nos define la epistemología moderna, nos define las bases de la lógica de la ciencia moderna, de cómo opera la ciencia moderna, para entender que el sujeto tiene un rol muy importante en ese acto de conocer. Ese sujeto, a diferencia del racionalismo y el empirismo, no es simplemente un sujeto contemplativo, ¿no? Es un sujeto que a partir de su estructura mental, de su razón, interviene en el acto de conocer. Puede conocer porque tiene razón, los animales no pueden conocer. Puede conocer porque puede pensar, porque tiene categorías, tiene esa facultad de conceptualizar, puede relacionar conceptos, porque tiene una dimensión de tiempo y espacio. Pero por todo eso, ve el mundo de determinada manera, aunque no sabemos realmente si el mundo es como lo vemos. El mundo es, y en esto se parece el empirismo, es de alguna manera como lo percibimos, pero esa percepción depende de las condiciones del propio sujeto. Con lo cual, para Kant,
de alguna manera, todo conocimiento es de alguna manera subjetivo. El sujeto moldea el objeto. Ahí está, en Carpio está el ejemplo de las anteojeras, ¿no? Si vinieran unos marcianos que tuvieran unas anteojeras azules, ¿no? Pensarían que el mundo es todo azul. Y nosotros podemos percibir los colores que percibimos y no sabemos si no existen más colores. ¿Estamos seguros que no existen más colores? No, son los colores que nosotros podemos ver. El mundo que nosotros podemos ver es este. Y no sabemos si ese es el mundo real. Nosotros vemos el mundo en 3 dimensiones, ¿no? ¿Y cómo sabemos que este mundo no tiene 4, 5, 6 dimensiones? Nuestro mundo es un mundo de 3 dimensiones porque es el mundo que nosotros podemos percibir. Entonces ya hay una diferencia, ¿no? En el sentido de que una cosa es el mundo como es y otra cosa es el mundo que podemos percibir. ¿Por qué? Porque solamente podemos percibir el fenómeno. El fenómeno. Ese fenómeno como algo que se nos presenta pero que también el sujeto interviene. Pero no podemos conocer el noumeno. Podemos conocer el fenómeno, pero no el noumeno, que es la cosa en sí misma, el objeto en sí mismo, el mundo en sí mismo. Entonces siempre hay algo que nos queda. Si miramos, vamos a ver, nos ponemos a ver este vaso, ya decíamos, lo vemos, pero lo vemos de este lado, pero no lo podemos ver de este lado. Bueno, pero podemos darlo vuelta. Sí, pero no podemos verlo desde adentro. Porque no somos una partícula. Nunca vamos a conocer a la cosa en sí misma. Vamos a conocer a la cosa como se nos presenta, pero como dijimos, en una posición activa de ese sujeto. De alguna manera, el sujeto en ese acto de conocer también construye al objeto. Y esto es el gran paso que da Kant, ¿no? Entender que el sujeto es un sujeto que construye, que moldea esa experiencia, que moldea ese objeto. Y aquí, y por eso Marx es kantiano, es donde se une el pensamiento de Kant y el pensamiento de Marx. Y con todo esto, decimos entonces que para Kant el conocimiento es subjetivo. Bueno, de alguna manera podemos pensar que sí, porque el sujeto interviene en el objeto, moldea al objeto. Ahora, eso no quiere decir que Kant no crea que es posible el conocimiento objetivo. ¿Y cómo se da esto? Bueno, el conocimiento es objetivo en tanto y en cuanto todos los seres humanos vemos las cosas de la misma manera. Y ahí está la objetividad, ¿no? La objetividad está en que un marciano, como está bien descrito el ejemplo de Carpio, tendrá esas anteojeras azules que harán ver la realidad de otra manera, pero nuestra estructura, nuestras formas de ver ese mundo son iguales, son universales en todos los seres humanos, con lo cual ahí es donde el conocimiento adquiere para Kant objetividad más allá de esto que decimos, que el sujeto moldea ese objeto. ¿Y por qué decimos que Marx de alguna manera retoma esto de Kant y que Marx es profundamente kantiano? Porque en esta idea de que el sujeto moldea al objeto, construye la realidad, y al menos interviene en esa construcción de la realidad, Marx lo que dice es que la razón no es una razón individual. Fíjense que en la idea de Kant, ese conocimiento pareciera que es un conocimiento de un sujeto individual, un sujeto que está solo. Pero sin embargo, los seres humanos no estamos solos en el mundo. Nuestra razón no es una razón aislada, es una razón dialógica. Es una razón que opera a partir del otro. Yo soy con el otro.
¿no? Vivimos en un mundo social y ese proceso, entonces, de construcción, ¿no? Del objeto es un proceso social, hay una construcción social de la realidad. Para Marx, ¿no? Los hombres son los productores de sus propias representaciones, es decir, de sus propias formas de conocer al mundo, de sus propias ideas, pero los hombres reales y actuantes, dice, tal y como se hayan condicionado por un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas, del intercambio de bienes, porque en definitiva el hombre se une a otros hombres para satisfacer sus necesidades. Y en ese proceso de satisfacción o de producción de bienes y servicios para satisfacción de las necesidades, produce nuevas necesidades, se va complejizando el orden y produce también, ¿no? Las ideas, el conocimiento, produce al Estado, la cultura, produce incluso al lenguaje, que no es solo un instrumento de comunicación, sino también es un instrumento de intercambio y de producción también de sentido. Pero todas esas ideas, el Estado, está de alguna manera condicionado por las condiciones de vida material, porque como dijimos, los seres humanos se unen los unos con los otros para satisfacer sus necesidades, que comienzan siendo necesidades, digámosle, básicas, de vestirse, de comer, y pasan a ser, y esas necesidades se van complejizando cada vez más en una sociedad cada vez más compleja, en donde aparecen nuevas necesidades. Hoy tenemos necesidad de tener un celular que miles de años atrás no existía, de hecho no existían los celulares, pero tampoco existía esa necesidad de comunicación como la que tenemos en el mundo globalizado actual de las nuevas tecnologías. Y todo eso entonces está determinado por esas condiciones de vida material. Por eso el pensamiento de Marx se llama materialismo histórico, porque es ese proceso histórico que va determinando las formas como los hombres organizan su vida y a partir de las cuales se desarrollan las ideas, las organizaciones políticas, el conocimiento, el derecho también. Entonces, de alguna manera, el derecho está determinado por las condiciones materiales y no puede, ningún conocimiento sobre el mundo social puede partir de las ideas sin tener en cuenta las condiciones materiales en las cuales esas ideas fueron forjadas y en las cuales esas ideas operan. Y ahí aparece la noción de ideología en Marx. Es muy importante porque para Marx ideología no es simplemente un conjunto de ideas. Ideología es una falsa conciencia de las cosas. Ideología es una falsa conciencia tendiente a reproducir relaciones de dominación, porque en esta organización social no todos somos iguales, no todos tenemos la misma posición social, no todos tenemos la misma cantidad de bienes, hay relaciones jerárquicas, hay relaciones de poder, hay relaciones de dominación, pero para que esas relaciones de dominación se puedan ejercer, aparecen formas racionales, formas ideológicas que tienen que ver y que justifican la reproducción de esas relaciones de dominación, la reproducción del mundo como es, porque de alguna manera nuestro mundo social se reproduce cada día tal cual es, y los que mandan
Los que tienen poder siguen teniendo poder y los que son dominados siguen siendo dominados. Hasta que, bueno, muchas veces algo se rompe, aparecen las movilizaciones, las revoluciones, donde determinados grupos dominados toman conciencia de su situación de dominación y deciden poner fin a esas relaciones. Pero hasta ese momento, esa dominación de alguna manera es naturalizada y es justificada a través, dice Marx, de lo que es la ideología. Entonces, Marx tiene una visión negativa de la ideología como reproductora de un orden de dominación, y cuando él se refería a la ideología alemana, justamente era para considerar de manera peyorativa la filosofía alemana de su tiempo, la filosofía liberal, que justificaba el paso a un nuevo orden luego con la llegada del capitalismo. Recordemos que Marx está escribiendo en plena revolución industrial, y con la llegada del capitalismo emerge un orden que, luego de dejar atrás el orden feudal, el orden medieval, parece ser un orden de libertad política, de libertad económica. Pero las grandes tensiones que provoca ese mundo del capitalismo naciente, de la revolución industrial, del nacimiento de las primeras industrias que van a producir de manera más masiva, va a llevar a un cúmulo de conflictos y de tensiones, y a personas que no se van a poder adaptar tan fácilmente a ese nuevo mundo, y a un deterioro de las condiciones de vida de la gente en las ciudades, gente que salía del ámbito rural y pasaba al ámbito urbano, pero que no puede adaptarse fácilmente a las mismas condiciones, no puede ingresar al mercado laboral, o si ingresa lo hace en condiciones de vida muy malas. El capitalismo promete o genera una promesa de mejora en las condiciones de vida, de mayor libertad, pero en definitiva parece ser una libertad de morirse de hambre, ¿no? Porque no podemos elegir en qué vamos a trabajar, no podemos elegir cuánto vamos a ganar. Todas esas cosas se nos imponen de la misma manera. Obviamente no se imponen de la misma manera que se imponían en el régimen medieval. Ahora nos lo impone el mercado. Y parecería que porque se imponga a través del mercado, eso está exento de dominación. Y toda la filosofía liberal lo que hace es, de alguna manera, para Marx, legitimar ese orden de dominación. ¿Y por qué lo dice? Bueno, porque ve las terribles condiciones de vida, ¿no?, de los obreros en esa revolución industrial, y aporta a la construcción y a la organización de los sindicatos, de los trabajadores, para llegar a un orden más justo, ¿no? Porque también esa promesa de igualdad que traía la Revolución Francesa, recordemos los lemas de la Revolución Francesa, ¿no?, los principios: libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Un orden en el que seamos libres, autónomos, un orden en el que todos seamos iguales y no seamos considerados por la pertenencia a un estamento, ¿no? Eso supuestamente iba a ser dejado de lado, pero sin embargo, este nuevo orden liberal capitalista también va a construir nuevas formas de dominación que limitan la libertad y nuevas formas de desigualdad, porque en este nuevo orden unos pocos tienen mucho y unos muchos, casi todos, solo cuentan con su fuerza de trabajo. Es decir, casi todos no tienen nada, y lo único que pueden hacer es trabajar si tienen la posibilidad. Porque también ya desde los primeros tiempos, desde el nacimiento del capitalismo, vemos gente que no puede acceder al mercado de trabajo. El ejército de reserva, los inservibles para el mundo, ¿no?, como los denominó Castells, los inútiles para el mundo. Bueno, esto es lo que se llama la cuestión social, y esto es lo que va a poner en evidencia Marx
en esa crítica rotunda del capitalismo, pero para llegar a esa crítica rotunda del capitalismo va a intentar demostrar o poner en evidencia las relaciones de dominación que existen y cómo un conjunto de ideas van a intentar disimular estas relaciones de dominación. Y esa es la fuerte crítica que hace Marx a la filosofía alemana, a la ideología alemana como reproductora de un orden de dominación. Pero más allá de esta visión política de Marx, de este cuestionamiento fuerte de la filosofía de su tiempo, lo que nos queda es algo muy importante, que todo, la ciencia, nuestras ideas, nuestra conciencia del mundo y de nosotros mismos está determinada por nuestras condiciones de vida material. Y de eso no se puede escapar, porque no hay producción de conocimientos fuera de ese mundo, porque nuestra razón, nuestro conocimiento está justamente o es resultado de nuestra vida en sociedad. Entonces, ese conocimiento que tenemos y que producimos y donde el sujeto construye a ese objeto es un proceso de construcción social de la realidad. Bueno, con esto, unas pocas palabras, fue una clase breve, pero para que ustedes puedan entender los 3 textos que dimos, y ahora vamos a dar nuevos textos para que sigamos avanzando en esta idea, para avanzar y entender el nacimiento de las ciencias sociales, y aquí está el texto de Mejía, y entender un poco más cómo se clasifican las ciencias, ¿no? Para entender la diferencia que existe entre las ciencias sociales y el resto de las ciencias. También vamos a dar una ficha en este sentido y intentar profundizar en esta idea que aparece desde Marx, que es esta idea de la construcción social de la realidad, y aquí aparece entonces el texto de Berger y Luhmann, que entonces ya van a estar disponibles para ustedes para que puedan seguir avanzando en la lectura. Bueno, me despido y nos vemos en la próxima. Hasta luego.